quiso deshacerse de su madre anciana a pesar de todo el amor que le había dado. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traemos una historia que les llegará al alma. Quiso deshacerse de su madre anciana a pesar de todo el amor que le había dado, una narración sobre el sacrificio, la ingratitud y un giro inesperado que lo cambió todo. Les pedimos que se suscriban y den like para apoyar nuestro canal y seguir trayendo estas conmovedoras historias. La mujer que entregó su existencia entera por su hijo fue conducida al borde de un abismo por las mismas manos que ella, con infinita paciencia, había enseñado a caminar. Sin embargo, lo que ocurrió en ese instante crucial en el precipicio alteró el curso de sus vidas para siempre. Lo que están a punto de escuchar sin duda les romperá el corazón, pero también los invitará a una profunda reflexión sobre el incalculable valor que tiene una madre. En un valle diminuto, acunado por montañas imponentes, donde las viviendas parecían colgar de las laderas como si fueran recuerdos aferrándose a no desaparecer, residía una familia que en épocas pasadas había conocido tiempos mucho más prósperos. La residencia de los Vargas era una de esas edificaciones vetustas, con muros de adobe que parecían custodiar los secretos de incontables generaciones. Su techo, cubierto de tejas rojizas que el paso del tiempo había salpicado de un musgo de tonalidad verdosa, y sus ventanas de madera, que emitían un crujido lastimero cada vez que el viento descendía con fuerza desde las cumbres nevadas. Dentro de aquella casa moraba Amelia, una dama de 78 años. Su rostro, surcado por las profundas marcas del tiempo, era un mapa que narraba relatos de entrega incondicional, amor profundo y una amarga desilusión. Sus ojos, que en otro tiempo resplandecieron con el fulgor de la juventud y la esperanza, se veían ahora apagados, extenuados, como dos cantos rodados que el incesante río del sufrimiento había pulido hasta dejarlos sin brillo. Sus manos, repletas de arrugas y manchadas por las innumerables faenas de una vida entera, exhibían un temblor leve cuando trataba de asir una simple taza de infusión. Su cabello, de una blancura nívea como la nieve que coronaba las cimas cercanas, lo llevaba siempre recogido en un moño austero, un peinado que ella misma se realizaba cada amanecer frente al reflejo de un espejo quebrado. Amelia compartía su hogar con su hijo Ricardo, un hombre que había alcanzado los 45 años, cuyo temperamento se había vuelto tan duro y reseco como la tierra bajo el sol inclemente del estío. Ricardo había sido en su niñez un niño de una dulzura excepcional, de esos que envuelven a su madre en un abrazo apretado y le susurran un te quiero justo antes de caer dormido. Pero la existencia posee una forma a veces despiadada de moldear a las personas, de transformar la ternura en un resentimiento sordo, el afecto en una gélida indiferencia y el sentimiento de gratitud en una profunda amargura. Al lado de Ricardo vivía su cónyuge, Lorena, una mujer de complexión delgada de 42 años, con el cabello teñido de un rubio estridente que creaba un fuerte contraste con la oscuridad de sus raíces naturales. Lorena poseía un modo muy característico de fruncir sus labios cada vez que algo le provocaba desagrado, y lamentablemente, la mera presencia de Amelia en la casa era una fuente constante de su disgusto. Su voz, de un tono agudo y penetrante, rebotaba contra las paredes cada vez que se refería a la pesada carga que, según ella, constituía el tener que atender a una persona de edad avanzada. Y en ese hogar también se encontraba Samuel, el nieto de Amelia, un pequeño de apenas 10 años que poseía los ojos más nobles y transparentes que uno pudiera concebir. Samuel lucía una cabellera castaña y perpetuamente alborotada, sus rodillas estaban siempre marcadas por los raspones de sus juegos en el patio, y en su rostro habitaba una sonrisa capaz de traer luz a los días más sombríos. Él era el único ser en esa casa que observaba a su abuela con un amor auténtico y sin reservas. Era el único que se acomodaba a su lado durante las largas tardes para escuchar con atención sus relatos de épocas pasadas, historias de cuando ella era una joven llena de vigor, de cuando sus propias manos habían erigido esa misma casa, ladrillo a ladrillo, en compañía del abuelo que Samuel jamás tuvo la oportunidad de conocer. La morada de los Vargas no siempre fue un espacio dominado por la tensión y las palabras afiladas. Existió una época, no tan remota, en la que la risa cristalina de Amelia inundaba cada uno de los rincones, cuando su energía inagotable se encargaba de mantener cada cosa en su perfecto lugar. Hubo un tiempo en que ella era el pilar fundamental que brindaba soporte a toda la familia.
Pero la vejez, esa ladrona sigilosa y persistente, le había ido despojando de su fuerza, de su buena salud, de su preciada independencia. En la actualidad, Amelia dependía de manera absoluta de Ricardo y Lorena para las tareas más básicas, para poder alimentarse, para conseguir vestirse, incluso para lograr incorporarse de su cama con la llegada de cada nuevo día. El alba del 23 de marzo llegó sin ninguna novedad particular en el valle. El sol se asomó con timidez por detrás de las siluetas de las montañas, pintando el firmamento con pinceladas de tonalidades rosadas y anaranjadas que se reflejaban en los cristales de las casas esparcidas por la ladera. La brisa fresca de la madrugada transportaba consigo el perfume de la tierra recién humedecida y el eco lejano del canto de los gallos, que proclamaban el inicio de una nueva jornada. Amelia se despertó en su diminuta alcoba, una estancia que en su momento había sido la más bella de toda la casa, pero que con el paso de los años había sido relegada a la función de depósito para objetos viejos y olvidados. Su cama, un lecho angosto con un colchón que se hundía notablemente en el centro, estaba arrinconada contra el muro más gélido de la habitación. No había sistema de calefacción en ese cuarto, tan solo una manta delgada y gastada que apenas lograba ofrecerle algo de calor durante las noches de helada. Las paredes, que en un pasado lejano lucieron un alegre color amarillo, ahora exhibían grandes manchas de humedad que dibujaban mapas imaginarios de continentes que Amelia nunca tendría la oportunidad de visitar. Se incorporó con una lentitud exasperante, sintiendo la punzada familiar de dolor que le recorría la espalda como si fueran alambres de espino. Sus rodillas crujieron en señal de protesta cuando trató de ponerse en pie, obligándola a buscar apoyo en la pared para evitar una caída. Cada uno de sus movimientos se había convertido en una lucha encarnizada contra su propio cuerpo, una batalla contra el tiempo que se obstinaba en recordarle que ya no era la mujer robusta que una vez fue. Consiguió desplazarse con dificultad hasta la pequeña ventana de su cuarto y dirigió su mirada hacia el exterior. El patio, aquel que ella misma había cultivado con esmero durante décadas, presentaba ahora un aspecto desolador. La maleza crecía sin control entre las losas del sendero y las flores que tanto había amado se marchitaban por una evidente falta de cuidados. A su mente acudieron los recuerdos de cuando ese mismo patio rebosaba de vida, cuando ella plantaba rosales de un rojo intenso y geranios de un blanco puro, cuando Ricardo era solo un niño que correteaba entre las plantas, persiguiendo con risas las mariposas de colores. Un suspiro hondo y cargado de melancolía se escapó de sus labios resecos. Se preguntaba cómo había podido llegar a esa situación. Como la mujer que lo había sacrificado todo por su familia, que había trabajado hasta el borde del agotamiento para asegurar que su hijo tuviera un porvenir prometedor, había acabado siendo tratada como un mero estorbo, como un mueble antiguo que simplemente ocupa un espacio inútil. Escuchó el sonido de pasos pesados que se aproximaban por el corredor. Era Ricardo. Amelia era capaz de reconocer esa pisada en cualquier lugar. Eran los mismos pasos que solía escuchar cuando él era un infante y corría a sus brazos para abrazarla al volver de la escuela, gritando «mamá, mamá», con una alegría desbordante. Pero en la actualidad, esos pasos ya no eran portadores de alegría, únicamente anunciaban el comienzo de otro día más, marcado por la indiferencia y las constantes quejas. La puerta de su cuarto se abrió de manera violenta, sin el menor atisbo de un golpe previo. Ricardo se materializó en el umbral, con el ceño profundamente fruncido y la mandíbula apretada. Llevaba su ropa de faena, unos pantalones vaqueros desgastados y una camisa de cuadros con las mangas convenientemente arremangadas. Su rostro, que alguna vez había sido el de un niño de rasgos tiernos, ahora estaba marcado por líneas de amargura alrededor de su boca y profundas arrugas en la frente. «Levántate ya», ordenó con una voz desprovista de toda calidez, sin siquiera dignarse a mirarla directamente a los ojos. «El desayuno está servido en la mesa. Y date prisa, que tengo muchas cosas que hacer hoy». Amelia asintió en completo silencio, ya resignada a ese tono de voz, a esa frialdad que la calaba hasta los huesos. Deseó poder decirle buenos días, hijo, pero las palabras se quedaron anudadas en su garganta. Ricardo ya le había dado la espalda y se dirigía de nuevo hacia la cocina, dejándola una vez más sumida en su soledad. Con movimientos pausados y torpes, Amelia procedió a vestirse.
Su indumentaria era vieja, ropa heredada, prendas de las que Lorena ya no quería saber nada y que le entregaba con un gesto de desdén. Llevaba un vestido de estampado floral que había conocido épocas mejores, con el dobladillo descosido en varios tramos y las mangas visiblemente deshilachadas. Calzaba unos zapatos que le venían grandes y que producían un sonido hueco al caminar. Se observó en el espejo agrietado y a duras penas pudo reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. ¿En qué lugar se había quedado la Amelia de antes? ¿A dónde se había marchado aquella mujer de ojos chispeantes y sonrisa radiante? Se dirigió lentamente hacia la cocina, apoyándose en las paredes para no perder el equilibrio. El pasillo se le antojaba largo y oscuro, con antiguas fotografías colgadas que ya nadie se detenía a mirar. Instantáneas de cuando Ricardo era un bebé, sostenido en los brazos de una Amelia que lucía una sonrisa de felicidad absoluta. Fotos del día de su boda, en las que ella vestía un traje blanco, sencillo pero increíblemente hermoso, mientras su esposo Julián la contemplaba como si fuera el tesoro más valioso del planeta. Imágenes de cumpleaños, de celebraciones navideñas, de instantes que ahora parecían pertenecer a otra existencia, a una familia completamente distinta. Al llegar a la cocina, se encontró con la mesa puesta para el desayuno. Sin embargo, su sitio no estaba junto a Ricardo y Lorena, quienes comían en la mesa principal, situada cerca del ventanal por donde entraba la cálida luz del sol. No, el lugar asignado a Amelia era una esquina apartada, en una mesita auxiliar que habitualmente usaban para dejar las cacerolas sucias, justo al lado de la estufa que emanaba un calor agobiante. Su desayuno consistía en un trozo de pan endurecido del día anterior, acompañado únicamente por un vaso de agua. Mientras tanto, Ricardo y Lorena disfrutaban de huevos revueltos con jamón, pan tierno untado con mantequilla y café humeante mezclado con leche. El aroma de la comida llegaba hasta Amelia y su estómago protestó con un gruñido de hambre, pero ella era consciente de que no debía solicitar nada más. La última vez que se atrevió a hacerlo, Lorena le había gritado que era una ingrata, que ya hacían bastante con darle un techo bajo el que cobijarse. Samuel entró corriendo en la cocina, con su mochila escolar colgando de un solo hombro y el uniforme lleno de arrugas. Sus ojos se llenaron de luz al ver a su abuela y corrió directamente hacia ella. «Abuela Amelia», exclamó con una alegría genuina, rodeándola con un abrazo lleno de fuerza. Amelia sintió como su corazón se inundaba de una calidez reconfortante. Ese abrazo era la única razón que hacía que mereciera la pena levantarse cada mañana. «Buenos días, mi cielo», le susurró ella, mientras le acariciaba el pelo con sus manos temblorosas. Samuel observó el plato de su abuela y frunció el ceño con extrañeza. Sin mediar palabra, partió por la mitad su propio sándwich de jamón y queso y colocó una de las partes en el plato de Amelia. «Toma, abuela». «Yo no tengo tanta hambre hoy», mintió el pequeño con una sonrisa cómplice. «Samuel», la voz de Lorena resonó en la cocina con la agudeza de un latigazo. «¿Qué estás haciendo?». El niño se volvió hacia su madre con una expresión de total inocencia. «Solo le doy un poco a la abuela, mamá». «No malgastes tu comida con ella», replicó Lorena con una dureza palpable, sin siquiera interrumpir su masticación. «Necesitas estar bien alimentado para el colegio. Ella ya ha comido lo suficiente». Ricardo apartó la vista del periódico que estaba leyendo y dirigió una mirada de desaprobación a su hijo. «Obedece a tu madre, Samuel. Ya hemos discutido esto antes». El niño bajó la cabeza, avergonzado, pero no retiró el trozo de sándwich del plato de su abuela. Amelia le acarició la mano en un gesto de gratitud. «No te preocupes, tesoro. Vete ya a la escuela o se te hará tarde», le dijo con una voz llena de ternura. El niño le dio un último abrazo antes de salir corriendo hacia la puerta principal. Amelia se quedó con la mirada fija en su pequeña figura hasta que desapareció por completo, experimentando una mezcla de amor profundo y una tristeza infinita. Samuel era su único rayo de luz en medio de aquella densa oscuridad. Se comió el pedazo de sándwich con lentitud, saboreando cada bocado como si se tratara del más exquisito de los manjares. El pan estaba tierno, el jamón tenía el punto justo de sal y el queso era cremoso. Era una porción pequeña,
pero representaba mucho más de lo que solía recibir. Ricardo se puso de pie con un movimiento brusco, haciendo que la silla rechinara contra el suelo de madera. Miró a Amelia con una expresión que ella fue incapaz de interpretar. Podía ser enfado, resentimiento, o quizás algo mucho más siniestro. Lorena, dijo con voz autoritaria, necesito que hablemos en privado. Su esposa se limpió la boca con una servilleta de tela y siguió a Ricardo hasta la sala, cerrando la puerta a sus espaldas. Amelia se quedó completamente sola en la cocina, con el único sonido del reloj de pared que marcaba con su tic-tac cada segundo, cada minuto de su silenciosa y solitaria existencia. Hizo un esfuerzo por escuchar lo que estaban hablando, pero sus oídos ya no poseían la agudeza de antaño. Solo lograba captar fragmentos inconexos, palabras sueltas que llegaban hasta ella flotando en el aire, como hojas secas arrastradas por una ráfaga de viento. No podemos continuar de esta manera. Es una carga demasiado pesada. Tenemos que hacer algo al respecto. Amelia sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal. Había algo en el tono de voz de Ricardo que le resultaba inquietantemente familiar. Le trajo a la memoria la voz de su propio padre, muchas décadas atrás, cuando hablaba de la necesidad de deshacerse de los animales de la granja que, por su vejez, ya no eran útiles para el trabajo en el campo. Los recuerdos la asaltaron como una marea imparable. Amelia cerró los ojos y se dejó arrastrar por las imágenes de su pasado, de una época en la que todo era radicalmente diferente, cuando ella era la heroína indiscutible de su propia vida y no la protagonista de una desgarradora tragedia. Había nacido en ese mismo valle, en una casa incluso más modesta que la actual, siendo hija de campesinos que trabajaban de sol a sol para poder poner un plato de comida en la mesa. Desde su más tierna infancia, aprendió el verdadero significado del sacrificio, del trabajo incansable y de la importancia de la familia. Su madre, doña Isabel, le había enseñado los secretos de la cocina, el arte de la costura y el modo de cuidar del hogar. Su padre, don Arturo, le inculcó el amor por la tierra, el respeto por la naturaleza y la fortaleza necesaria para hacer frente a las adversidades. Conoció a Julián cuando apenas tenía 18 años, durante la fiesta anual del pueblo. Él era un hombre honrado y trabajador, de manos callosas y un corazón de oro. Se enamoraron perdidamente bajo el manto de estrellas del valle, bailando al compás de las guitarras y los violines. Se casaron apenas 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero rebosante de amor, con la bendición de sus padres y la alegría compartida de toda la comunidad. Juntos construyeron su hogar con sus propias manos, colocando cada piedra, clavando cada tabla. Amelia trabajó a la par de Julián, cargando materiales pesados, preparando la mezcla de cemento, pintando las paredes. No había tarea que se le resistiera. Era una mujer fuerte, infatigable, llena de vitalidad y de sueños por cumplir. Ricardo nació 2 años después de la boda, en un lluvioso día de octubre que Amelia jamás podría olvidar. El parto fue extremadamente difícil, largo y doloroso. La partera del pueblo permaneció a su lado durante 18 interminables horas, mientras Julián caminaba de un lado a otro en la sala, consumido por los nervios. Cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, Amelia rompió a llorar, una mezcla de alegría y alivio. Lo sostuvo entre sus brazos, contemplando aquel rostro diminuto, arrugado y perfecto, y se juró a sí misma que haría todo lo que estuviera en su mano para ofrecerle una vida mejor que la que ella había tenido. Y cumplió su promesa con creces. Durante los años que siguieron, Amelia trabajó sin descanso. Cultivaba hortalizas en su huerto y las vendía en el mercado del pueblo. Cosía ropa para las familias vecinas. Horneaba pan y preparaba dulces que vendía en la plaza los domingos. Cada moneda que ganaba la guardaba celosamente para el futuro de Ricardo. Cuando el niño cumplió 7 años y comenzó la escuela, Amelia caminaba junto a él cada mañana los 3 kilómetros que separaban su casa del pueblo, solo para cerciorarse de que llegaba sano y salvo. Luego, regresaba corriendo a casa para continuar con sus innumerables labores. Por las tardes, lo esperaba en la puerta con un vaso de leche tibia y galletas recién hechas. Le enseñó a leer antes incluso de que empezara el colegio, utilizando los pocos libros que poseían. Le enseñó a escribir su nombre,
trazando las letras en la tierra del patio con una simple ramita. Le enseñó a contar, usando pequeñas piedras de colores que ella misma pintaba con esmero. Ricardo era un niño despierto y curioso, y Amelia se sentía inmensamente orgullosa cada vez que los maestros la felicitaban por tener un hijo tan brillante. Pero la vida tiene una forma particular de poner a prueba nuestra fortaleza justo cuando pensamos que todo marcha bien. Cuando Ricardo tenía 12 años, Julián cayó enfermo. Lo que en un principio parecía una simple tos, se transformó en algo mucho más grave. Los médicos del pueblo no lograban dar con un diagnóstico, solo sabían que su estado empeoraba día a día. Amelia gastó todos sus ahorros para llevarlo a la ciudad, a hospitales donde pudieran ofrecerle ayuda, pero ya era demasiado tarde. Julián falleció 3 meses después, dejando a Amelia viuda a los 32 años, con un hijo al que debía criar en solitario. El dolor fue absolutamente devastador. Amelia sentía que una parte de ella había muerto junto a Julián, pero no podía permitirse el lujo de venirse abajo, no cuando tenía un hijo que dependía enteramente de ella. Así que se secó las lágrimas, enderezó la espalda y siguió luchando. Trabajó el doble, el triple si era necesario. Además de sus tareas habituales, comenzó a limpiar casas en el pueblo. Se levantaba a las 4 de la madrugada y no se acostaba hasta bien pasada la medianoche. Sus manos se llenaron de grietas por el contacto con el agua fría y los productos de limpieza. Su espalda le dolía de forma constante por tener que agacharse y levantar objetos pesados, pero jamás se quejó, jamás pidió ayuda a nadie. Ricardo era su única razón para vivir y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Cuando Ricardo cumplió los 15 años, Amelia logró enviarlo al instituto de la ciudad. Aquello suponía pagar un transporte diario, libros, uniformes y comida. El dinero escaseaba, pero Amelia siempre encontraba la manera de salir adelante. Vendió las pocas joyas que le quedaban, incluyendo su anillo de casada. Vendió los muebles de calidad que había heredado de sus padres. Se deshizo de todo aquello que no fuera estrictamente necesario. Hubo noches en las que ella se quedaba sin cenar para que Ricardo pudiera llevarse el almuerzo a la escuela. Hubo inviernos en los que ella tiritaba de frío porque había destinado el dinero de la leña a comprarle un abrigo nuevo a su hijo. Ricardo nunca fue consciente de estos sacrificios. Amelia se encargó de que él siempre estuviera bien alimentado, bien vestido y feliz. Todo vale la pena por ti, hijo mío, se repetía a sí misma cada vez que el agotamiento amenazaba con vencerla. Tú eres mi vida, mi futuro, mi todo. Ricardo se graduó del instituto con las mejores calificaciones. Amelia lloró de orgullo el día de la ceremonia, sentada en la última fila del auditorio, con su vestido remendado y sus zapatos viejos, viendo a su hijo recoger su diploma. Todas las demás madres hablaban con entusiasmo sobre sus hijos, sobre sus planes de ir a la universidad, sobre sus sueños. Amelia se limitaba a sonreír y a sentir, sabiendo en su interior que no podría costearle a Ricardo una carrera universitaria, porque sencillamente no tenía el dinero. Pero Ricardo tenía otros planes. A sus 18 años, decidió que no quería seguir estudiando. Quería trabajar, ganar su propio dinero, ser independiente. Amelia sintió una punzada de desilusión, pero respetó su decisión. Al menos, se consoló, ya no tendría que someterse a tantos sacrificios. Ricardo encontró empleo en una planta de fabricación cercana. En los primeros tiempos, las cosas parecieron marchar favorablemente. Llevaba su salario a casa y lo compartía con Amelia, mostrándose genuinamente agradecido por cada esfuerzo que ella había hecho por él. Solía decirle gracias, mamá, y la envolvía en un abrazo cálido antes de partir a su jornada laboral. Pero fue entonces cuando conoció a Lorena. Ella trabajaba como asistente administrativa en la misma fábrica. Era una mujer atractiva, de figura esbelta y con un modo de expresarse que pretendía ser sofisticado. Procedía de la ciudad y observaba el valle con un mal disimulado desdén, como si residir en aquel lugar fuera una calamidad temporal que estaba decidida a rectificar pronto. Ricardo se enamoró de ella con una devoción ciega y absoluta. Amelia lo percibió de inmediato en la forma en que su hijo comenzó a prestar más atención a su apariencia antes de ir al trabajo,
en cómo mencionaba sin cesar a una colega sin atreverse a pronunciar su nombre, y en la manera en que regresaba tarde a casa con una sonrisa boba dibujada en el rostro. Cuando Ricardo finalmente le presentó a Lorena, Amelia se esforzó por ser la anfitriona perfecta, por darle una cálida bienvenida. Preparó una cena especial con los mejores ingredientes que pudo conseguir, limpió cada rincón de la casa hasta que relució y se vistió con su mejor atuendo. Su único deseo era proyectar una buena imagen, que Lorena comprendiera que, a pesar de su humildad, eran personas decentes y de buen corazón. Sin embargo, Lorena apenas si tocó la comida, examinando los platos caseros con una mueca de disgusto que apenas se esforzaba en ocultar. Habló muy poco durante la velada y, cuando lo hizo, fue para subrayar cuán distinto era todo en la ciudad, como si su lugar de procedencia fuera intrínsecamente superior. Amelia captó cada una de las señales de advertencia, pero decidió guardar silencio. No quería ser un obstáculo para la felicidad de su hijo. Si Ricardo amaba a esa mujer, ella la acogería sin importar las profundas reservas que albergaba en su interior. Se casaron 6 meses más tarde. La celebración fue modesta e íntima. Amelia contribuyó con todo lo que pudo para los gastos, aunque Lorena no dejó de quejarse de que todo resultaba demasiado simple, demasiado rústico. Ricardo, completamente cegado por el amor, no salió en defensa de su madre. Se limitó a pedirle que tratara de entender que Lorena provenía de un entorno diferente. Tras la boda, la atmósfera en el hogar experimentó un cambio drástico y desalentador. Lorena estableció desde el primer momento que ella era la nueva señora de la casa y que las cosas se harían a su manera. Amelia, quien había sido la soberana de su hogar durante décadas, se vio de pronto desplazada a un segundo plano, sus opiniones eran sistemáticamente ignoradas y sus costumbres, objeto de críticas constantes. En la ciudad, esto no se hace de esa forma, sentenciaba Lorena cada vez que Amelia intentaba seguir con sus rutinas de siempre. Eso es muy anticuado. Hay que modernizarse. La casa que Amelia había levantado con sus propias manos ya no se sentía como su refugio, se sentía como una invitada inoportuna, una visita que había prolongado su estancia más de la cuenta. Y Ricardo, su amado Ricardo, por quien lo había dado todo, comenzó a transformarse. Al principio, fueron detalles sutiles. Ya no la abrazaba por las mañanas, ya no le preguntaba cómo había pasado la noche. Dejó de sentarse con ella por las tardes para compartir los pormenores de su día. Pronto llegaron las quejas. Lorena se lamentaba de que Amelia hacía demasiado ruido al caminar, de que la ropa tendida en el patio arruinaba la vista, de que su presencia en general resultaba incómoda cuando recibían visitas. Y Ricardo, en lugar de proteger a su madre, empezó a darle la razón a su esposa. Comenzó a mirar a Amelia con los mismos ojos críticos de Lorena, a encontrar imperfecciones donde antes solo había visto amor y sacrificio. «Mamá, ¿podrías intentar comer de forma más silenciosa?», le decía durante las cenas. «Mamá, te pido que te quedes en tu habitación cuando tengamos invitados». «Mamá, Lorena tiene razón. Necesitas actualizar tu manera de hacer las cosas». Cada uno de esos comentarios era como una puñalada directa al corazón de Amelia. El hijo que ella había criado con un amor sin límites la estaba rechazando, empujándola hacia los márgenes de su propia existencia. Cuando nació Samuel, Amelia albergó la esperanza de que las cosas mejorarían. La llegada de un bebé suele traer alegría, unión y un amor renovado. Y, en un primer momento, pareció ser así. Amelia ayudó con el cuidado del niño, velando por él mientras Lorena descansaba. Le entonaba las mismas canciones de cuna que solía cantarle a Ricardo cuando era un bebé. Pero incluso ese acto de amor se convirtió en un motivo de crítica. «No lo cargues tanto, lo vas a malacostumbrar», decía Lorena con desaprobación. «No le cantes esas canciones viejas, son deprimentes», añadía Ricardo. «Déjalo en su cuna. Tiene que aprender a dormirse solo», insistían ambos. Amelia se sentía impotente, invisible. Su vasta experiencia como madre no tenía ningún valor. Sus años de criar exitosamente a Ricardo eran desechados como si fueran métodos arcaicos que ya no tenían validez. A pesar de todo, desarrolló un vínculo inquebrantable y especial con Samuel.
Cuando el niño cumplió 3 años y empezó a articular sus primeras palabras, la primera persona a la que buscaba al despertar era a su abuela. Corría hacia ella gritando vuela. Vuela, que era su tierna forma de decir abuela. Amelia lo estrechaba entre sus brazos con los ojos arrasados en lágrimas, sintiendo que, al menos, alguien en esa casa todavía la amaba de verdad. Los años transcurrieron y Amelia envejeció visiblemente. Su espalda, que había soportado tanto peso a lo largo de su vida, comenzó a encorvarse. Sus rodillas, que habían recorrido miles de kilómetros, empezaron a flaquear. Sus manos, que habían trabajado sin un solo día de descanso, desarrollaron una artritis dolorosa. Su vista se debilitó, su oído disminuyó y su memoria comenzó a jugarle malas pasadas de vez en cuando. Ya no podía colaborar con las tareas del hogar como lo hacía antes. Ya no le permitían cocinar sin supervisión porque a veces se le olvidaba apagar el fuego. Ya no podía salir sola de casa porque se desorientaba en el camino de regreso. Y a medida que su cuerpo se debilitaba, el resentimiento de Ricardo y Lorena crecía de forma exponencial. «Es una carga», escuchó decir a Lorena una noche, dirigiéndose a Ricardo cuando creían que Amelia ya dormía. «Tenemos que estar pendientes de ella a todas horas. No puedo salir de casa sin la preocupación de que se caiga o de que le prenda fuego a todo». «Lo sé», respondió Ricardo con un suspiro cargado de hastío. «Pero, ¿qué quieres que haga? Es mi madre». «Hay lugares especiales para gente como ella», sugirió Lorena con frialdad. «Residencias donde pueden cuidarla profesionales». «No tenemos dinero para pagar algo así». «Entonces, tendremos que encontrar otra solución». Amelia cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas se deslizaban por sus mejillas arrugadas. ¿Cómo había podido llegar a esa situación? ¿Cómo la mujer que lo había entregado todo se había convertido en un problema que requería una solución? Los meses que siguieron fueron los más duros de la vida de Amelia. Ricardo comenzó a tratarla con una hostilidad cada vez más evidente. Ya no era simple indiferencia, era algo más activo, más cruel. Le hablaba con dureza, con una impaciencia hiriente. Si ella tardaba en vestirse, él golpeaba la puerta de su cuarto gritándole que se diera prisa. Si ella derramaba algo por accidente, la regañaba como si fuera una niña traviesa y no la mujer que le había dado la vida. Lorena era todavía peor. Dejó de disimular su profundo disgusto. Le servía las sobras de la comida, lo que quedaba en las ollas después de que todos hubieran comido. Le daba ropa tan gastada que ni siquiera servía para ser donada. La ignoraba por completo cuando tenían visitas, tratándola como si fuera un mueble, un objeto sin vida ni sentimientos. Solo Samuel mantenía vivo el espíritu de Amelia. El niño, que ya tenía 10 años, pasaba cada minuto libre que tenía en compañía de su abuela. Se sentaba en el suelo, junto a la silla de ella, y le pedía que le contara historias de cuando era joven. «Cuéntame otra vez cómo construiste esta casa, abuela», le pedía con los ojos brillantes de fascinación. Y Amelia le relataba, reviviendo aquellos días en los que era fuerte y capaz, cuando tenía un propósito claro, cuando era valorada. «Háblame del abuelo Julián», le pedía Samuel. Y Amelia le describía al hombre que había amado, su risa profunda, sus manos gentiles, su amor incondicional. Samuel escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro, atesorando esas historias en su joven corazón. Una tarde, mientras Amelia le contaba cómo solía amasar el pan desde cero, Samuel le hizo una pregunta que la dejó sin aliento. «Abuela, ¿por qué papá y mamá son malos contigo?» Amelia sintió que el aire le faltaba. No sabía qué responder. No quería envenenar a su nieto en contra de sus propios padres, pero tampoco podía mentirle. «No son malos, tesoro», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Solo están muy cansados. La vida, a veces, cansa mucho a las personas». «Pero tú también estás cansada, y no eres mala», insistió Samuel con la lógica aplastante de la infancia. Amelia sonrió con tristeza y le acarició el cabello. «Eres muy sabio para tu edad, mi amor. Muy sabio.
Esa noche, después de que Samuel se fuera a la cama, Amelia se quedó despierta, mirando a través de la ventana de su cuarto. La luna llena bañaba el valle con su luz plateada, proyectando las sombras alargadas de las montañas sobre las casas dormidas. Se preguntó si así sería su vida hasta el final, siendo una carga, un estorbo, alguien que solo esperaba la llegada de la muerte para liberar a su familia de su presencia. Pensó en su madre, doña Isabel, que había fallecido rodeada de amor y respeto. Pensó en su padre, don Arturo, que exhaló su último aliento en su propia cama, con toda la familia llorando su partida. Pensó en Julián, que murió joven, pero con la certeza de ser profundamente amado. Y ella, en cambio, moriría sabiendo que su propio hijo la consideraba un fardo. Las lágrimas brotaron sin control por su rostro. Lloró por la mujer fuerte que había sido. Lloró por el amor que entregó y que no fue correspondido. Lloró por los años de sacrificio que parecían no haber significado nada. Lloró por la profunda soledad que sentía, incluso estando rodeada de su familia. Pero, sobre todo, lloró por Ricardo, por el niño dulce que se había transformado en un hombre amargado, por el hijo que había olvidado de dónde venía y quien se lo había dado todo. Los días posteriores al 23 de marzo transcurrieron con una tensión casi palpable en el aire. Amelia notó que Ricardo y Lorena hablaban en susurros, que se callaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Notó que la miraban con expresiones indescifrables. Algo estaba ocurriendo, algo que la involucraba directamente, y eso la llenaba de una ansiedad sorda que le impedía conciliar el sueño. El 29 de marzo, un sábado por la mañana, Ricardo entró en su habitación antes de que saliera el sol. Amelia se despertó sobresaltada al sentir su presencia. La luz de la luna que se filtraba por la ventana dibujaba la silueta de su hijo en el umbral. «Levántate, mamá», dijo con una voz extrañamente calmada, controlada. «Vamos a salir». «¿Salir?», preguntó Amelia, confundida, frotándose los ojos. «¿A dónde?». «A esta hora. A un lugar especial. Un lugar donde estarás mejor». Algo en su tono hizo que el corazón de Amelia se desbocara. No era cariño lo que percibía, sino algo gélido, definitivo. «No entiendo, hijo». «¿Qué lugar?». «No hagas preguntas. Solo vístete, y hazlo rápido». Ricardo salió de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Amelia se quedó sentada en la cama, temblando no solo por el frío, sino por un miedo primario que no podía explicar. Sus instintos le gritaban que algo iba terriblemente mal. Con manos trémulas, se vistió. Se puso el vestido más abrigado que tenía, una chaqueta raída que alguna vez fue azul pero que ahora era de un color indefinido, y sus viejos zapatos. Se miró en el espejo y vio el reflejo de una mujer asustada, vulnerable, una mujer que había vivido demasiado y había visto demasiado. Salió de su cuarto y encontró a Ricardo esperándola en el pasillo. Llevaba una mochila a la espalda y sostenía algo en sus manos que Amelia no pudo distinguir en la penumbra. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. Lorena y Samuel aún dormían. «¿No les vas a avisar que salimos?», preguntó Amelia. «No es necesario». Ricardo se dirigió hacia la puerta trasera, la que daba al patio y al sendero que ascendía hacia las montañas. Amelia lo siguió, con el corazón latiéndole con tal fuerza que le dolía el pecho. Cada paso era una tortura. Sus rodillas protestaban, su espalda se quejaba. «¿A dónde vamos realmente?», intentó de nuevo. Su hijo no respondió, simplemente siguió caminando, ascendiendo por el camino empinado que se alejaba de la casa. El sol aún no había despuntado del todo y el valle estaba cubierto por una neblina espesa que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño, o más bien, una pesadilla. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. Amelia jadeaba, luchando por mantener el ritmo. Varias veces tropezó con piedras sueltas y Ricardo tuvo que sujetarla del brazo para que no cayera. Pero incluso ese gesto no parecía nacer de la preocupación, sino de la impaciencia por terminar de una vez con lo que fuera que estuviera haciendo. «Ricardo, por favor», suplicó Amelia, deteniéndose para recuperar el aliento. «Ya no puedo más».
Me duelen mucho las piernas. Falta poco, fue todo lo que dijo, tirando de su brazo para que siguiera caminando. El camino se volvió más escarpado, más rocoso. Habían dejado atrás la zona segura, los senderos conocidos. Ahora se encontraban en terreno salvaje, donde solo los cazadores y los excursionistas más audaces se aventuraban. A ambos lados del sendero, el terreno caía en pendientes pronunciadas, cubiertas de arbustos espinosos y rocas afiladas. Finalmente, llegaron a un claro, un espacio plano en la ladera de la montaña, desde donde se podía contemplar todo el valle. La vista era espectacular con las primeras luces del amanecer, que teñían el cielo de tonos rosados y dorados. Las casas del pueblo parecían pequeñas maquetas desde esa altura, con sus tejados rojos brillando bajo el sol naciente. Pero Amelia apenas reparó en la belleza del paisaje. Su atención estaba completamente centrada en Ricardo, que se había detenido peligrosamente cerca del borde del precipicio. Dejó caer la mochila al suelo y extrajo algo de ella. Era una cuerda, larga y gruesa. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Amelia, con la voz convertida en un susurro aterrorizado. Ricardo no respondió. Comenzó a hacer un nudo, sus manos moviéndose con una precisión mecánica. Amelia observaba, paralizada, mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, lo que estaba a punto de suceder. Ricardo, su voz tembló. Hijo mío, por favor, dime qué está pasando. Finalmente, Ricardo alzó la vista y la miró. En sus ojos, Amelia vio algo que nunca pensó que vería, una frialdad absoluta, una determinación escalofriante que le recordó a la mirada de un carnicero antes de sacrificar a un animal. No puedo más, mamá, dijo con una voz plana, desprovista de emoción. Eres una carga que ya no puedo sostener. Lorena tiene razón, esto tiene que terminar. Las palabras golpearon a Amelia como si fueran piedras. Durante un instante, no pudo respirar. No pudo moverse, no pudo pensar. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te hagas la tonta. Sabes perfectamente lo que estoy diciendo. Te he traído aquí para liberarme de ti, para liberar a mi familia de ti. Ricardo, soy tu madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Soy la mujer que te dio la vida, que te crió, que sacrificó todo por ti. Sacrificaste, sacrificaste, repitió Ricardo con amargura. Siempre con la misma historia. ¿Y yo qué? ¿Tengo que cargar con esa culpa el resto de mi vida? ¿Tengo que seguir cuidándote porque alguna vez fuiste buena conmigo? No es culpa, hijo. Es amor. Es lo que hacen las familias. Yo cuidé a mis padres cuando envejecieron y ellos lo agradecieron. Tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, habría cuidado de mí si hubiera vivido. Eso es lo que hacen las personas que se aman. Pues yo ya no tengo ese amor, respondió Ricardo con una frialdad brutal. Solo tengo cansancio, resentimiento y la necesidad de que esto termine de una vez. Amelia sintió que las piernas ya no la sostenían. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo rocoso, sintiendo el dolor agudo de las piedras clavándose en su piel a través de la tela delgada de su vestido. Por favor, suplicó, juntando sus manos arrugadas en un gesto de súplica. Por favor, hijo mío, no hagas esto. Si quieres, me iré. Encontraré otro lugar donde vivir. No volverás a verme. Pero esto no, por favor. No esto. Ricardo la miró desde arriba y, por un instante, un brevísimo instante, Amelia creyó ver un destello de duda en sus ojos, un atisbo del niño que solía ser. Pero ese momento pasó tan rápido como llegó. ¿Y a dónde irías?, preguntó con un sarcasmo cruel. No tienes dinero. No tienes amigos. No tienes más familia que nosotros. Eres una mujer vieja y enferma. No sobrevivirías ni una semana sola. Entonces llévame a una residencia, por favor. Hay lugares donde pueden cuidar. ¿Con qué dinero? No tengo para pagar una residencia. Y aunque lo tuviera, ¿por qué debería gastarlo en ti? Amelia no tenía respuesta para eso.
Solo tenía lágrimas, dolor y un corazón que se rompía en 1000 pedazos. Ricardo se agachó y la agarró del brazo, levantándola con brusquedad. Amelia intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. Era como una muñeca de trapo en las manos de su hijo. La arrastró hacia el borde del precipicio. Amelia podía ver el abismo a sus pies, las rocas afiladas, la caída que significaría el fin de su vida. El terror la paralizaba, pero también la impulsaba a luchar. No, Ricardo, no, gritó con una voz que no reconoció como suya, una voz primitiva de supervivencia. Por favor, piensa en Samuel. ¿Qué le dirás a tu hijo? ¿Cómo vivirás con esto? Le diré que te caíste, que quisiste salir a caminar sola y resbalaste. Nadie lo cuestionará. Eres vieja, débil, los accidentes ocurren. Elena intentó aferrarse a las rocas, a los arbustos, a cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero Ricardo era más fuerte, más joven, más determinado. La empujó más cerca del borde, hasta que los dedos de sus pies tocaron el vacío. Mira abajo, mamá, ordenó Ricardo con una voz siniestra. Mira tu destino. Amelia no podía mirar. Cerró los ojos con fuerza, rezando a Dios, a la Virgen, a cualquier fuerza superior que pudiera escucharla. Rezó por un milagro, por su salvación, por despertar de esta horrible pesadilla. Y entonces, como una respuesta a sus plegarias, escuchó una voz. Una voz pequeña, aguda y aterrorizada. Papá, no. Ricardo se quedó helado. Amelia abrió los ojos y vio a Samuel corriendo hacia ellos por el mismo sendero que habían subido. El niño jadeaba, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, con lágrimas surcando sus mejillas y una expresión de horror que ningún niño debería experimentar jamás. ¿Qué haces aquí?, rugió Ricardo, soltando momentáneamente a Amelia, quien se dejó caer al suelo, arrastrándose lejos del borde tanto como pudo. Te seguí, dijo Samuel entre sollozos. Te oí levantarte. Te vi sacar a la abuela de su cuarto. Sabía que algo malo iba a pasar. No puedes hacer esto, papá. Es la abuela. No puedes. Ricardo se pasó las manos por el cabello, frustrado, furioso. Vete a casa, Samuel. Esto no es asunto tuyo. Sí que es mi asunto. Gritó el niño con una valentía que contradecía su pequeño tamaño. Es mi abuela y la quiero. Tú también deberías quererla. No entiendes nada. Eres solo un niño. Entiendo más de lo que crees. Samuel se acercó más, interponiéndose entre Ricardo y Amelia, como un pequeño guerrero protegiendo a su reina. Entiendo que si le haces daño a la abuela, nunca podré volver a mirarte de la misma manera. Entiendo que esto está mal, muy mal. Ricardo dio un paso amenazante hacia su hijo, pero Samuel no retrocedió. En cambio, dijo algo que lo cambió todo. Papá, su voz se volvió más suave, más triste. Si hoy tiras a la abuela por este precipicio. Este precipicio, ¿qué supones que haré yo contigo cuando tú seas viejo? El tiempo pareció congelarse en ese instante. El viento, que momentos antes aullaba entre las rocas, enmudeció de repente. Los pájaros detuvieron su canto matutino, como si la naturaleza entera contuviera el aliento. Todo el valle, suspendido en la luz del amanecer, parecía esperar la respuesta a esa pregunta devastadora. Ricardo se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de su hijo lo hubieran petrificado. Su rostro, que segundos antes estaba contraído por una furia fría y una determinación implacable, se transformó en una máscara de puro shock, de confusión y de algo mucho más profundo, un dolor que emergía desde las profundidades de su alma. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, preguntó con una voz que era apenas un susurro, un hilo de aire que se rompió en la quietud de la montaña. Samuel repitió sus palabras, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas infantiles: si tú abandonas a tu madre, si le haces daño, si la tratas como si no valiera nada, ¿qué lección me estás enseñando? Cuando tú seas anciano, cuando ya no puedas trabajar, cuando necesites que te ayuden para comer y para vestirte, ¿de verdad crees que yo te voy a cuidar? ¿Por qué tendría que hacerlo, si tú no lo haces con la abuela?
Cada palabra era como una flecha incandescente que se clavaba en el corazón endurecido de Ricardo. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Dirigió su mirada a su hijo y vio una mezcla de amor incondicional y una decepción abrumadora en aquellos ojos jóvenes, y en ese preciso instante, algo dentro de él se fracturó de forma irreparable. Lentamente, con un movimiento que pareció durar una eternidad, giró la cabeza para mirar a Amelia. Ella seguía en el suelo, temblando incontrolablemente, con las manos cubiertas de tierra y arañazos, con el cabello blanco revuelto por el viento y el rostro surcado por el rastro de las lágrimas. Y en ese momento, Ricardo se vio a sí mismo reflejado en los ojos de su madre. Ya no vio a la mujer vieja y frágil que había llegado a considerar una carga insoportable. Vio a la joven Amelia que lo acunaba en sus brazos cuando era un bebé, cantándole dulces canciones de cuna. Vio a la Amelia que trabajaba hasta la extenuación para que él tuviera siempre ropa limpia y un plato de comida caliente sobre la mesa. Vio a la Amelia que vendió las pocas joyas que poseía para que él pudiera asistir a la escuela. Vio a la Amelia que nunca durmió una noche completa durante sus primeros años de vida, siempre vigilante, siempre pendiente de que estuviera bien, de que no le faltara absolutamente nada. Vio la montaña de sacrificios, el océano de amor incondicional, todas las innumerables veces que ella había antepuesto las necesidades de él a las suyas propias. Y entonces, con una claridad terrorífica, vio lo que había estado a punto de hacer. El peso de esa revelación fue como si el cielo entero se desplomara sobre sus hombros. Sus piernas no pudieron sostenerlo más y cayó de rodillas sobre el suelo pedregoso, el mismo suelo que había lastimado las rodillas de su madre momentos antes. «Dios mío», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué me había convertido?» Los sollozos comenzaron a brotar, profundos y desgarradores, surgiendo de un lugar dentro de él que había permanecido sellado durante años. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño, con todo su cuerpo sacudido por la violencia de su dolor y su arrepentimiento. «Mamá», logró articular entre sollozos, «mamá, perdóname, por favor, perdóname». Amelia, a pesar de todo lo que acababa de suceder, a pesar del terror que le había helado la sangre, a pesar de la certeza de que su propio hijo había estado dispuesto a acabar con su vida, sintió que su corazón de madre se ablandaba. Porque así es el amor de una madre, incondicional, irracional, infinito. Se arrastró con dificultad hacia Ricardo y lo abrazó. Sus brazos débiles y temblorosos rodearon a su hijo adulto, sosteniéndolo con la misma ternura de cuando era pequeño y se despertaba por las pesadillas. «Está bien, hijo mío», murmuró, aunque sabía que no estaba bien, que nada estaba bien. «No, no está bien», sollozó Ricardo contra el hombro de ella. «Nada está bien. Yo no estoy bien. ¿Qué clase de monstruo se apoderó de mí? ¿Cómo pude llegar a esto?» Samuel se unió al abrazo, rodeando a los dos con sus brazos pequeños pero fuertes. Los tres permanecieron así, en el borde del precipicio donde casi culmina una tragedia, unidos en un instante de dolor compartido, de reconocimiento y de un necesario quebrantamiento. El sol finalmente se elevó por completo, bañando el valle con su luz dorada. Los pájaros reanudaron su canto. La vida continuaba, como siempre lo hace, indiferente a los dramas humanos que se desarrollan en sus escenarios. Después de lo que pareció una eternidad, Ricardo se apartó lentamente. Su rostro estaba hinchado por el llanto, sus ojos rojos e inyectados en sangre. Se veía descompuesto, roto, pero también había algo diferente en él, como si una parte oscura que había crecido en su interior finalmente hubiera sido expuesta a la luz. «No sé cómo arreglar esto», dijo con la voz ronca. «No sé cómo compensarte por lo que te he hecho, por cómo te he tratado». «Empieza por levantarte», respondió Amelia con suavidad. «Levántate y regresemos a casa, juntos». Ricardo asintió y se puso de pie, tambaleándose un poco. Extendió su mano hacia Amelia para ayudarla a incorporarse. Ella la tomó, sintiendo la fuerza de su hijo, la misma fuerza que momentos antes había querido usar en su contra, pero que ahora la sostenía, la ayudaba. Una vez de pie, Amelia miró a su alrededor, al precipicio que casi se convierte en su tumba, al camino que habían subido,
a las montañas que habían sido testigos silenciosos de su casi tragedia. Vámonos de aquí, dijo con firmeza. Este lugar ya no tiene nada más que darnos. El camino de regreso fue lento y silencioso. Ricardo sostenía a Amelia del brazo, no con la impaciencia de la subida, sino con un cuidado genuino, asegurándose de que no tropezara, de que no se lastimara. Samuel caminaba al otro lado de su abuela, su pequeña mano aferrada a la de ella, como si temiera que si la soltaba, todo volvería a salir mal. Cuando finalmente llegaron a la casa, el sol ya estaba alto en el cielo. Lorena estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó la puerta abrirse. Salió para ver qué sucedía y se encontró con una escena que no esperaba. Ricardo, con los ojos rojos e hinchados, Amelia, cubierta de tierra y rasguños, Samuel, con el rostro marcado por lágrimas secas. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz escalando hacia la alarma. Ricardo miró a su esposa durante un largo momento antes de hablar. Estaba a punto de cometer el peor error de mi vida, dijo con una voz grave y seria. Pero mi hijo me ha salvado. Me ha salvado de convertirme en algo imperdonable. Lorena frunció el ceño, confundida, pero algo en la expresión de Ricardo le indicó que no era el momento de hacer más preguntas. Observó cómo su esposo llevaba a Amelia hasta la sala y la ayudaba a sentarse en el sofá más cómodo, el que normalmente estaba reservado para ellos. Espera aquí, mamá, dijo Ricardo con una ternura que Lorena no le escuchaba en años. Voy a traerte agua y algo de comer. Amelia simplemente asintió, demasiado agotada física y emocionalmente para hablar. Samuel se sentó junto a ella, sin soltarle la mano. Ricardo fue a la cocina y comenzó a preparar un desayuno completo, huevos revueltos, pan tostado, café con leche, fruta fresca. Lorena lo observaba con una mezcla de confusión y creciente preocupación. Ricardo, ¿qué está pasando realmente?, insistió. Lo que está pasando, respondió él sin dejar de cocinar, es que casi pierdo a mi madre hoy. Casi la pierdo de la peor manera posible, y habría sido por mi culpa. No entiendo. No necesitas entenderlo ahora. Solo necesitas saber que las cosas van a cambiar en esta casa. Mamá ya no dormirá en ese cuarto frío. Ya no comerá las sobras. Ya no será tratada como un estorbo. Es mi madre y merece respeto, amor y cuidado. Lorena abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de Ricardo la detuvo. Era una mirada que no admitía argumentos, una determinación que no había visto antes en su esposo. Cuando el desayuno estuvo listo, Ricardo lo llevó a la sala en una bandeja. Se arrodilló frente a su madre y le ofreció el plato con las mismas manos que habían estado a punto de empujarla hacia la muerte. Come, mamá, dijo suavemente, y perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Amelia tomó el tenedor con manos temblorosas y comenzó a comer. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de un tipo diferente. No eran de dolor o miedo, sino de alivio, de gratitud, de una esperanza renovada. Samuel, sentado junto a su abuela, sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. Había salvado a su abuela y, al hacerlo, también había salvado a su padre de sí mismo. Los días siguientes trajeron cambios que nadie en la familia Vargas habría imaginado posibles. Ricardo trasladó a Amelia del cuarto frío y oscuro a la habitación más grande y luminosa de la casa, la que tenía ventanas que daban al jardín y dejaban entrar el sol de la mañana. Compró una cama nueva con un colchón firme pero cómodo, sábanas suaves y almohadas mullidas. Colgó cortinas nuevas y pintó las paredes de un amarillo alegre que recordaba a los días felices de la infancia de Amelia. Lorena observaba estos cambios con una mezcla de resentimiento y resignación. Intentó protestar al principio, argumentando que era demasiado, que estaban gastando dinero innecesariamente, pero Ricardo fue firme. Esto no es negociable, Lorena, le dijo una noche. Puedes estar de acuerdo o no, pero las cosas van a ser así de ahora en adelante. ¿Y yo qué? ¿Mi opinión no cuenta? Tu opinión cuenta en nuestras decisiones como pareja. Pero cuando se trata de cómo trato a mi madre, la única opinión que importa es la mía, y he decidido que voy a compensar, aunque sea un poco,
todo el daño que le he causado. Mónica quiso replicar, pero vio la profunda culpa y la determinación inquebrantable en los ojos de Ricardo y supo que si presionaba demasiado, podría perder a su esposo. Roberto comenzó a levantarse más temprano cada mañana para preparar personalmente el desayuno de Amelia. Se sentaba con ella mientras comía, preguntándole cómo había dormido, si necesitaba algo. Al principio, Amelia se sentía desconcertada por esta súbita atención, esperando que fuera una reacción temporal. Pero los días pasaban y Ricardo no flaqueaba. Una noche, 2 semanas después del incidente, Ricardo entró en la habitación de Elena con un viejo álbum de fotos. Pensé que te gustaría tenerlo aquí, explicó, sentándose a su lado. Lo abrieron juntos. La primera foto era de su boda con Julián. Eras tan hermosa, mamá, dijo Ricardo en voz baja. Era otra persona, respondió ella, una persona con sueños. Todavía eres esa persona. Siguieron hojeando las fotos de la infancia de Ricardo, reviviendo recuerdos agridulces. Harías cualquier cosa por mí, dijo Ricardo con la voz quebrada, y yo te pagué con desprecio. La culpa no sirve de nada si no va acompañada de cambio, dijo Amelia sabiamente, y tú has cambiado. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?, preguntó él. Porque eres mi hijo, respondió Amelia. Y el amor de una madre no tiene condiciones. Ricardo la abrazó con fuerza. Voy a ser el hijo que siempre mereciste tener, prometió. Ya eres ese hijo, respondió ella. Todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Los meses siguientes transformaron el hogar. Ricardo se volvió más paciente y considerado. Empezó a pasar más tiempo de calidad con Samuel, quien un día le preguntó por qué había tratado mal a la abuela. Ricardo se sentó con él en el patio. Creo que perdí de vista lo que realmente importa, hijo, explicó con honestidad. Me dejé consumir por las preocupaciones y empecé a ver a tu abuela como un problema en lugar de mi madre. A veces los adultos nos perdemos y necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos. ¿Yo te recordé?, preguntó Samuel. Sí, tú me salvaste de convertirme en alguien terrible. Me enseñaste que si trataba mal a mi madre, te estaba enseñando a hacer lo mismo conmigo. ¿Todavía quieres a la abuela?, fue la siguiente pregunta del niño. Siempre la he querido, respondió Ricardo. Pero dejé que otros sentimientos malos, como la frustración y el resentimiento, enterraran ese amor. Ahora lo he redescubierto, y cada día intento mostrárselo para compensar todo el tiempo que lo oculté. Samuel sonrió y abrazó a su padre. Estoy orgulloso de ti, papá. Aquellas palabras, pronunciadas por su hijo de apenas 10 años, resonaron en el alma de Ricardo con una profundidad que ningún logro profesional o bien material jamás había alcanzado. Se quebró por completo, abrazando a Samuel con una fuerza desesperada, sintiendo una oleada de gratitud por tener un hijo tan sabio, tan intrínsecamente bueno, tan radicalmente diferente de lo que él mismo se había permitido ser. Lorena, que observaba la escena desde la ventana de la cocina, sintió como algo se removía en su interior. Se había resistido tenazmente a los cambios, aferrándose a su resentimiento hacia Amelia, justificando su propia actitud con una letanía de argumentos sobre cómo debían ser las cosas. Pero al contemplar a su esposo y a su hijo fundidos en un abrazo en el patio, recordando con un escalofrío cómo casi lo habían perdido todo debido a su influencia negativa, comenzó a cuestionar profundamente sus propias convicciones. Esa misma noche, mucho después de que Samuel se hubiera entregado al sueño, Lorena se acercó a la puerta del cuarto de Amelia. Fue la primera vez en incontables años que buscaba voluntariamente una conversación con su suegra. Tocó suavemente la madera. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral, su voz sonando inusualmente suave y vacilante. Amelia, visiblemente sorprendida por la visita, asintió. Por supuesto, adelante. Lorena entró con lentitud, como si pisara un terreno desconocido, y se quedó de pie junto a la ventana, sin saber exactamente cómo empezar. No soy muy buena con las palabras, dijo finalmente, no como Ricardo, pero hay algo que necesito decirte. Amelia esperó en un silencio paciente, otorgándole el espacio que necesitaba para reunir sus pensamientos. Yo
yo fui una gran parte del problema, continuó Lorena, mientras sus manos se retorcían nerviosamente. Fui yo quien sembró muchas de esas ideas horribles en la cabeza de Ricardo. Fui yo quien se quejaba sin cesar, quien lo hacía sentir que cuidarte era una carga insoportable y, por poco, por muy poco, provocó algo terrible. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sorprendiéndola a ella misma, pues no era una mujer que llorara con facilidad. No sé por qué fui así, admitió con la voz rota. Quizás es porque vengo de una familia donde a los ancianos se les enviaba a residencias sin pensarlo dos veces. Quizás porque nunca me enseñaron a valorar la familia extendida. O quizás, simplemente, porque soy una persona egoísta. O quizás, intervino Amelia con una gentileza inesperada, simplemente porque nadie te enseñó a ser diferente. Lorena la miró, atónita. ¿No estás enfadada conmigo? Oh, claro que lo estuve, respondió Amelia con una honestidad desarmante. Estuve muy enfadada. Pero el enojo es un fardo muy pesado de llevar, y yo ya estoy demasiado cansada para cargar con cosas pesadas. No sé cómo puedo arreglarlo, dijo Lorena, su voz quebrándose por completo. Empieza por intentar conocerme, sugirió Amelia. No como un estorbo, no como una carga, sino como una persona. Como alguien que tiene una historia, experiencias y una sabiduría que quizás pueda compartir. Lorena asintió lentamente. Me gustaría mucho eso, dijo con una sinceridad que nacía de su recién descubierto arrepentimiento. Me gustaría conocer a la mujer que crió a mi esposo, que forjó al hombre del que un día me enamoré. Fue un inicio pequeño, titubeante, pero fue un inicio. En las semanas que siguieron, Lorena comenzó a sentarse con Amelia por las tardes. Al principio, sus conversaciones eran breves y algo incómodas, salpicadas de largos silencios. Pero, gradualmente, las palabras empezaron a fluir con mayor facilidad. Amelia le habló a Lorena de su vida, de los tiempos difíciles que siguieron a la muerte de Julián, de cómo crió a Ricardo ella sola, de los incontables sacrificios que hizo sin que nadie se los pidiera. Lorena escuchaba, por primera vez escuchaba de verdad, y poco a poco comenzó a comprender. Empezó a ver a Amelia no como la anciana que compartía su casa, sino como una mujer completa, con una vida rica en experiencias y resiliencia. Y Lorena, a su vez, también comenzó a